Eran las 3 de la tarde, el 25 de mayo de 1979. El vuelo 191 de American Airlines estaba listo para despegar de Chicago con destino a Los Ángeles, pero nunca llegó a su destino. Solo 31 segundos después del despegue, ocurrió lo impensable. Fue el mayor desastre aéreo en la historia de los Estados Unidos. Junto con otras 272 personas, esta tragedia también cobró la vida de uno de los más grandes científicos en el campo de la conciencia humana, Itzhak Bentov. Soy Joan. Si buscas conexión y transformación, este es el lugar. Suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada nuevo video. No olvides dejar un me gusta si te gusta lo que ves. Juntos haremos de este viaje espiritual algo realmente especial. Itzhak Bentov fue un innovador en la investigación de la conciencia humana y la intersección entre ciencia y espiritualidad. Sin formación académica formal, su curiosidad innata lo llevó a desarrollar numerosos inventos revolucionarios, como el catéter cardíaco dirigible, y a fundar una empresa biomédica multimillonaria que aún existe hoy en día. Sus estudios y experimentos sobre el potencial humano y la naturaleza de la realidad eran tan innovadores que llamaron la atención de la CIA durante las décadas de 1970 y 1980, en plena Guerra Fría. En ese tiempo, la CIA lideraba proyectos para explorar los límites de la mente humana, buscando habilidades como la visión remota y la telequinesis. El objetivo era obtener ventaja en espionaje y guerra psicológica contra la URSS. En este contexto, Bentov se volvió crucial. Sus teorías sobre la energía electromagnética del cuerpo humano, su relación con otras dimensiones de la realidad y la posibilidad de trascender el espacio-tiempo captaron el interés de los investigadores de la CIA, que buscaban maneras de mejorar las habilidades ocultas de la mente. ¿Cuánto influyeron realmente las ideas de Bentov en estos experimentos? ¿Qué secretos podría haber revelado sobre la conciencia para atraer el interés de una agencia tan poderosa? Aunque estos documentos fueron clasificados como confidenciales en su momento, Bentov quería compartir gran parte de su conocimiento con la humanidad, a través de sus libros y conferencias. Fue precisamente cuando se dirigía a dar una de sus charlas en California que ocurrió el trágico accidente, poniendo fin a su presencia física entre nosotros. ¿Acaso sabía demasiado y consideraron indeseable que sus conocimientos fueran accesibles? ¿O simplemente fue un cruel giro del destino? En los próximos minutos profundizaremos en las enigmáticas ideas de Itzhak Bentov sobre la realidad y la conciencia. Su visión de la realidad como una estructura formada por vibración y sonido nos llevará a cuestionar lo que creemos saber. Además, abordaremos cómo estas ideas se entrelazan con el despertar de la energía Kundalini y su misteriosa comprensión del tiempo como algo que puede alterarse. También aprenderás sobre una práctica que Bentov propone para experimentar esto por ti mismo. Finalmente descubriremos su visión sobre el propio funcionamiento del universo. Conocido por sus amigos como Ben, ilustraba sus libros con dibujos de estilo caricaturesco, algunos de los cuales veremos para comprender mejor sus reveladoras ideas. A través de sus investigaciones y las revelaciones que obtuvo en estados alterados de conciencia, Bentov desarrolló un modelo único que fusionaba su conocimiento científico con intuición mística. Para él, la realidad era holográfica, percibiéndola como vibracional por naturaleza. El concepto clave que explora Itzhak Bentov es que todo lo que percibimos como realidad física tiene su origen en fenómenos de sonido y vibración, profundamente conectados con la naturaleza del universo. Esto se manifiesta a través de oscilaciones rítmicas que, al interactuar, generan patrones vibracionales que forman la estructura del mundo físico. El sonido, al igual que todo en el universo, es una oscilación, un movimiento que alterna entre puntos de reposo, como un péndulo que oscila de un lado a otro, creando así las vibraciones que percibimos como realidad. Un ejemplo claro de esta interacción entre vibración y materia es el experimento de cimática, donde las frecuencias sonoras generan patrones geométricos en materiales como la arena o el agua. Esto demuestra cómo la vibración organiza el caos en formas coherentes y reconocibles, reflejando la manera en que la realidad misma está estructurada. Esta visión resuena con el pasaje bíblico. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí, el Verbo puede entenderse como la vibración primordial que dio origen a todo lo que existe, una vibración que organiza el caos y da forma a nuestra realidad.
Cuando analizamos un átomo, descubrimos que tanto los electrones como el núcleo son simplemente campos electromagnéticos en constante vibración, sin ninguna materia física real. El espacio entre ellos está vacío, similar al vacío interestelar. La razón por la cual podemos tocar objetos y no atravesarlos se debe a que los electrones en nuestros átomos repelen a los electrones de lo que tocamos. Sin embargo, si pudiéramos acelerar nuestra vibración lo suficiente, podríamos atravesar cualquier cosa con facilidad. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperando por ti? Que hay un potencial sin explotar dentro de ti. Creé el ebook El despertar espiritual justamente para guiarte en este camino. Con técnicas que transformaron mi vida y pueden transformar la tuya, aprenderás a despertar tu verdadera esencia. ¿Quieres descubrir cómo? El enlace para el ebook está en la descripción. No pierdas esta oportunidad de elevar tu viaje espiritual al siguiente nivel. Es esta interacción entre los átomos lo que nos da la ilusión de que la materia es sólida. La realidad se presenta como un campo oscilante que alterna entre el descanso y la acción, lo que nos hace percibirla solo de manera parcial. El universo holográfico, para Itzhak Bentov, era la clave para comprender la realidad. Frecuentemente utilizaba diagramas para ilustrar sus conceptos, comparando el holograma con 3 piedras lanzadas a un cuerpo de agua. Cuando estas piedras tocan el agua, cada una crea ondas que se expanden por la superficie. La interacción de estas ondas forma lo que se conoce como un patrón de interferencia. Si congeláramos el agua en ese momento, capturaríamos un trozo de hielo que contiene toda la información sobre las piedras y sus posiciones. Al iluminar este patrón con luz coherente, como la de un láser, podríamos ver una reconstrucción tridimensional de las piedras en el espacio. La esencia del holograma radica en el hecho de que toda la información está contenida dentro de este patrón, y curiosamente, cada pequeño fragmento también contiene la información completa. Si rompiéramos el trozo de hielo y guardáramos solo una pequeña pieza, al iluminarla aún revelaría la representación de las 3 piedras. Este método de almacenamiento de información es uno de los más eficientes que la naturaleza ha desarrollado. Cuando la naturaleza descubre algo que funciona eficazmente, lo replica en diferentes niveles, desde lo microscópico hasta lo macroscópico. Este concepto holográfico se refleja de manera sorprendente en el cerebro humano, que es tan holográfico como nuestro universo. En la década de 1970, Karl Pribram y David Bohm desarrollaron la teoría de que tanto el cerebro como el universo poseen una naturaleza holográfica. Pribram sugirió que el cerebro almacena la memoria de manera distribuida, en lugar de en áreas específicas, similar a un holograma, donde cada parte contiene información sobre el todo. Esto podría explicar por qué los recuerdos persisten incluso en individuos que han tenido partes del cerebro removidas debido a enfermedades o lesiones. Si reemplazamos las 3 piedras en el ejemplo anterior por 3 personas, el concepto permanece igual. Al igual que las piedras, los humanos emiten constantemente información a través de nuestros pensamientos, acciones y emociones. Todos estos campos de información interactúan, creando un holograma, un patrón de interferencia. Podemos afirmar que la conciencia humana es, en esencia, un inmenso holograma de información compartido entre la humanidad. Fenómenos como la telepatía y la intuición serían manifestaciones de esta profunda interconexión. En nuestro núcleo, somos una mente, una conciencia unificada. Las implicaciones de esta idea son asombrosas, ya que todo lo que hacemos y pensamos no solo nos afecta a nosotros, sino que también influye en todos los demás. Esto puede observarse claramente en fenómenos como la resonancia simpática. Un ejemplo clásico involucra 2 violines afinados de manera idéntica. Si se toca una cuerda en uno de los violines, la cuerda correspondiente en el otro vibrará, aunque no haya sido tocada. Esto ocurre porque ambos están en sintonía, permitiendo que la energía se transfiera fácilmente entre ellos debido a sus frecuencias coincidentes. Un efecto similar se puede ver con relojes de péndulo. Cuando varios relojes con péndulos del mismo tamaño se colocan en una pared, aunque inicialmente oscilen de manera desincronizada, con el tiempo todos comenzarán a marcar el tiempo en armonía. Una mínima cantidad de energía transmitida a través de la pared causa que los péndulos se sincronicen, demostrando cómo los sistemas resonantes tienden a alinearse. Este principio también se aplica a los seres humanos. Las vibraciones, pensamientos y emociones de una persona pueden influir en los demás, alterando su estado vibratorio. Dependiendo de nuestro entorno o de las personas con las que interactuamos,
nuestras vibraciones pueden verse afectadas. Ciertas personas, como los maestros espirituales, poseen un nivel elevado de conciencia o una frecuencia vibratoria más alta. Su mera presencia puede elevar la vibración de quienes los rodean. Un ejemplo claro es Ramana Maharshi, un sabio indio cuya profunda paz y serenidad impactaba a muchos, provocando cambios significativos en sus estados de conciencia simplemente al estar cerca de él. Como podemos ver, el principio de resonancia no solo afecta al entorno físico, sino también al cuerpo humano y sus energías sutiles. Al igual que los violines o los relojes de péndulo, nuestros cuerpos también son un conjunto de elementos resonantes. Esto está directamente relacionado con los estudios de Itzhak Ben-Tov sobre la energía Kundalini, una fuerza que, a medida que asciende por el cuerpo, armoniza nuestra frecuencia interna, creando un estado de resonancia similar. Ben-Tov investigó cómo el sistema nervioso humano, responsable de percibir la realidad física, está vinculado a la evolución de la conciencia. Uno de los temas centrales de su estudio fue la energía Kundalini, una fuerza descrita en las tradiciones orientales que asciende por la columna vertebral, activando centros de energía y expandiendo la percepción. Ben-Tov explicó que a medida que esta energía asciende, armoniza las frecuencias del cuerpo en un estado de resonancia. La energía Kundalini, al elevarse, desbloquea los chakras y libera tensiones, permitiendo una percepción elevada. Sin embargo, este proceso puede ser incómodo si se encuentran bloqueos, ya que la energía los despeja de manera forzada. Ben-Tov veía el cuerpo como un conjunto de osciladores que vibran a una frecuencia cercana a los 7 hercios, aunque normalmente no están sincronizados. Cuando el corazón, el cerebro y otras estructuras operan en armonía a 7 ciclos por segundo, o 7 hercios, entran en un estado de resonancia. Esto no solo armoniza las frecuencias del cuerpo, sino que también las sincroniza con la vibración de la Tierra, que comparte la misma frecuencia conocida como la resonancia Schumann, de aproximadamente 7.83 hercios. Esta conexión establece un vínculo profundo entre nuestra fisiología y el latido del planeta. En uno de sus experimentos, Ben-Tov midió las microvibraciones de una persona conectada a un balistocardiograma durante una meditación profunda, observando cómo la respiración casi se detenía y el patrón cardíaco adoptaba una forma sinusoidal, lo que él llamó el síndrome Kundalini. Este estado de resonancia armoniza y unifica las vibraciones de todo el cuerpo y sincroniza los hemisferios cerebrales. Cuando todo el cuerpo resuena al unísono, se activan las propiedades piezoeléctricas del cerebro y se estimula la glándula pineal, conectándonos con planos superiores de la realidad. Esta explicación, aunque simplificada, ofrece una visión de la profundidad de la investigación de Ben-Tov, que presenta numerosos paralelismos con estudios actuales de Joe Dispenza. Como un péndulo, oscilamos constantemente entre el movimiento y el reposo, lo que, según Ben-Tov, ocurre aproximadamente 14 veces por segundo, o dicho de otra manera, a 7 hercios. En el movimiento reside nuestra realidad física y perceptible, mientras que en los momentos de reposo es donde habita lo absoluto. Este proceso sucede tan rápido que no somos conscientes de cuándo ocurre. Nos percibimos solo en esta realidad material, sin ser conscientes de los momentos en los que habitamos en el reposo. Sin embargo, si logramos posicionar nuestra conciencia en estos momentos de reposo y expandirlos, podemos experimentarlos realmente, trascendiendo los límites del mundo material y expandiendo el tiempo subjetivo. Esto puede lograrse a través de técnicas como la meditación. Esto es precisamente lo que Ben-Tov logró: explorar esas otras realidades, traer de vuelta la información obtenida en esos estados y compartirla. Cuando una persona se vuelve consciente de esos momentos en los que el péndulo se detiene, cuando todo el movimiento cesa, la conciencia se expande y la percepción del tiempo cambia. Aquellos que han pasado por estas experiencias a menudo describen que el tiempo parece detenerse, o al menos desacelerarse. Para explicar esto gráficamente, Ben-Tov diseñó un diagrama para ayudarnos a entenderlo. En este diagrama tenemos el tiempo y el espacio objetivos, representando el flujo lineal del tiempo desde el pasado hacia el futuro, pasando por el eterno ahora. Este tiempo objetivo es lo que medimos con nuestros relojes y es, en general, el mismo para todos. Sin embargo, además de estos dos vectores de tiempo y espacio objetivos, existen otros dos vectores que representan el tiempo y el espacio subjetivos.
Es el tiempo y el espacio percibidos y experimentados por nuestra conciencia. Normalmente ambos se superponen y no percibimos ninguna diferencia entre ellos, pero en estados alterados de conciencia, como el sueño profundo, la meditación, experiencias fuera del cuerpo o bajo la influencia de sustancias psicoactivas, se produce una desviación entre ellos. El ángulo entre los dos tiempos, subjetivo y objetivo, varía, y la inclinación determina la profundidad de ese estado alterado de conciencia y la variación entre los dos tiempos. Si proyectamos un segundo en este diagrama mientras estamos en un estado alterado de conciencia, veremos que un segundo objetivo puede transformarse en 2 segundos subjetivos, lo que significa que nuestra percepción del tiempo se ha duplicado. Ahora, si la inclinación del tiempo subjetivo sigue aumentando hasta volverse casi paralela al espacio objetivo, llegamos a una situación en la que el tiempo subjetivo se superpone completamente con el espacio objetivo. En este punto, el tiempo y el espacio tal como los conocemos ya no existirían, porque estaríamos presentes en todas partes al mismo tiempo. En este caso, tu tiempo subjetivo colisionaría con el espacio objetivo y se volvería infinito. Este estado se llama Samadhi, la máxima expansión de la conciencia, donde se extiende por todo el universo, accediendo así a la fuente del holograma. Bentov desarrolló una técnica realmente peculiar y divertida para observar nuestra capacidad de expandir el tiempo subjetivo. A continuación te la describo tal como aparece en su libro. Primero coloca un reloj frente a ti. Relájate y observa el reloj mientras sigues el segundero. Absorbe y recuerda el ritmo con el que se mueve, haciéndolo sin esfuerzo. Luego cierra los ojos y visualízate participando en tu actividad favorita. Esta visualización debe ser perfecta. Si te imaginas tumbado en una playa, debes sentir que realmente estás allí. No solo pienses que estás en la playa, siente el calor del sol y la textura de la arena. Los resultados son mejores si eliges una actividad relajante en lugar de una agitada. Cuando sientas que has estabilizado esta visualización, abre lentamente los ojos un poco. No te concentres en el reloj, simplemente deja que tu mirada se asiente en la esfera, como si fueras un observador desinteresado de toda la situación. Si seguiste las instrucciones correctamente, es posible que notes que el segundero se detiene en algunos momentos, se ralentiza y permanece en su lugar. Si tienes mucho éxito, podrías detener la manecilla durante un tiempo considerable. Para algunas personas esto resulta ser una experiencia sorprendente. En el momento en que sienten esa sorpresa, la manecilla acelera y vuelve a su velocidad normal. Para obtener resultados, uno debe realmente mantener su atención y presencia mental en la visualización de la experiencia, mientras observa el reloj de manera desapasionada. Sería algo similar a cuando estás leyendo un libro y tu mente se ha desviado hacia algún tema, pero sigues leyendo, una especie de división en la conciencia. Me gustaría leer en los comentarios si has intentado la práctica y si has logrado detener o ralentizar el tiempo. ¿Por qué se ralentizó o detuvo el reloj? Bentov propone que la mente observadora, responsable de interpretar la información recibida por el cerebro, estaba ausente mientras los órganos sensoriales procesaban la información. El observador se había desconectado, dejando el cuerpo sin alguien que interpretara lo que los ojos estaban viendo. Es posible que durante ese tiempo el observador estuviera en otro lugar, como en una playa lejana, y al concentrarse en lo que ocurría allí, no podía procesar la información del reloj. Cuando la conciencia regresó al cuerpo, el reloj volvió a funcionar normalmente, que constantemente interactúa, creando así un campo de conciencia compartido. Esta interconexión profunda entre los seres humanos se manifiesta en fenómenos como la telepatía y la intuición, que podrían ser reflejos de esta conciencia unificada. A nivel esencial somos una sola mente, una conciencia colectiva. Las implicaciones de esta idea son asombrosas, ya que todo lo que hacemos y pensamos no solo nos afecta a nosotros, sino que también influye en los demás. Esto puede observarse claramente en fenómenos como la resonancia simpática. Un ejemplo clásico es el de dos violines afinados de manera idéntica. Si se toca una cuerda en uno, la cuerda correspondiente en el otro vibrará, aunque no se haya tocado. Esto ocurre porque ambos están en sintonía, lo que permite que la energía se transfiera fácilmente entre ellos debido a sus frecuencias coincidentes. Un efecto similar puede observarse con los relojes de péndulo. Cuando varios relojes con péndulos del mismo tamaño se colocan en una pared, aunque inicialmente oscilen de manera desincronizada, con el tiempo comenzarán a sincronizarse,
balanceándose al mismo ritmo. Una pequeña cantidad de energía transmitida a través de la pared provoca que los péndulos se sincronicen, demostrando cómo los sistemas resonantes tienden a alinearse. Este principio también se aplica a los seres humanos. Las vibraciones, pensamientos y emociones de una persona pueden influir en quienes la rodean, alterando su estado vibratorio. Dependiendo de nuestro entorno o de las personas con las que interactuamos, nuestras vibraciones pueden verse afectadas. Ciertas personas, como los maestros espirituales, poseen un nivel de conciencia o frecuencia vibratoria elevado, y su mera presencia puede elevar la vibración de quienes están a su alrededor. Un ejemplo claro de esto es Ramana Maharshi, un sabio indio cuya profunda paz y serenidad impactaron a muchos, causando cambios significativos en sus estados de conciencia solo por estar cerca de él. Como podemos ver, el principio de resonancia no solo afecta al entorno físico, sino también al cuerpo humano y sus energías sutiles. Al igual que los violines o los relojes de péndulo, nuestros cuerpos también son un conjunto de elementos resonantes. Esto está directamente relacionado con los estudios de Bentov sobre la energía Kundalini, una fuerza que al ascender por el cuerpo armoniza nuestra frecuencia interna, creando un estado de resonancia similar. Bentov investigó cómo el sistema nervioso humano, responsable de percibir la realidad física, está vinculado a la evolución de la conciencia. Uno de los temas centrales de su estudio fue la energía Kundalini, una fuerza descrita en las tradiciones orientales que asciende a través de la columna vertebral, activando los centros de energía y expandiendo la percepción. Bentov explicó que, a medida que esta energía asciende, armoniza las frecuencias del cuerpo en un estado de resonancia. La energía Kundalini, al elevarse, desbloquea los chakras y libera tensiones, permitiendo una percepción más elevada. Sin embargo, este proceso puede resultar incómodo si se encuentran bloqueos, ya que la energía los despeja de manera contundente. Bentov veía el cuerpo como un conjunto de osciladores que vibran a una frecuencia cercana a los 7 Hz, aunque normalmente no están sincronizados. Cuando el corazón, el cerebro y otras estructuras operan en armonía a 7 ciclos por segundo o 7 Hz, entran en un estado de resonancia. Esto no solo armoniza las frecuencias del cuerpo, sino que también las sincroniza con la vibración de la Tierra, que comparte la misma frecuencia, conocida como la resonancia Schumann, de aproximadamente 7,83 Hz. Esta conexión establece un vínculo profundo entre nuestra fisiología y el latido del planeta. En uno de sus experimentos, Bentov midió las microvibraciones de una persona conectada a un balistocardiograma durante una meditación profunda, observando cómo la respiración casi cesaba y el patrón cardíaco adquiría una forma sinusoidal, lo que él denominó el síndrome Kundalini. Este estado de resonancia armoniza y unifica las vibraciones de todo el cuerpo y sincroniza los hemisferios cerebrales. Cuando todo el cuerpo resuena al unísono, se activan las propiedades piezoeléctricas del cerebro y se estimula la glándula pineal, conectándonos con planos superiores de la realidad. Esta explicación, aunque simplificada, ofrece una visión de la profundidad de las investigaciones de Bentov, que presentan numerosos paralelismos con los estudios actuales de Joe Dispenza. Al igual que un péndulo, oscilamos constantemente entre el movimiento y el descanso, lo que, según Bentov, ocurre aproximadamente 14 veces por segundo, o en otras palabras, a 7 Hz. En el movimiento reside nuestra realidad física y perceptible, mientras que en los momentos de descanso es donde existe lo absoluto. Este proceso ocurre tan rápido que no somos conscientes de cuándo sucede. Solo percibimos esta realidad material sin ser conscientes de los momentos en que habitamos el descanso. Sin embargo, si logramos posicionar nuestra conciencia en esos momentos de descanso y expandirlos, podemos experimentarlos realmente, trascendiendo los límites del mundo material y expandiendo el tiempo subjetivo. Esto se puede lograr a través de técnicas como la meditación. Esto es precisamente lo que Bentov consiguió hacer: explorar esas otras realidades, traer de vuelta la información obtenida en esos estados y compartirla. Cuando una persona toma conciencia de esos momentos en los que el péndulo se detiene, cuando todo el movimiento cesa, la conciencia se expande y la percepción del tiempo cambia. Aquellos que han experimentado estas situaciones a menudo describen que el tiempo parece detenerse, o al menos ralentizarse. Para explicar esto de manera gráfica, Bentov diseñó un diagrama para ayudarnos a entenderlo.
En este diagrama tenemos el tiempo y el espacio objetivos, representando el flujo lineal del tiempo, desde el pasado hacia el futuro, pasando por el eterno ahora. Este tiempo objetivo es el que medimos con nuestros relojes y es aproximadamente el mismo para todos. Sin embargo, además de estos dos vectores de tiempo y espacio objetivos, hay otros dos vectores que representan el tiempo y el espacio subjetivos, es decir, el tiempo y el espacio percibidos y experimentados por nuestra conciencia. Normalmente ambos se superponen y no percibimos ninguna diferencia entre ellos, pero en estados alterados de conciencia, como el sueño profundo, la meditación, las experiencias fuera del cuerpo o bajo la influencia de sustancias psicoactivas, ocurre una desviación entre ellos. El ángulo entre los dos tiempos, subjetivo y objetivo, varía, y la inclinación determina la profundidad de ese estado alterado de conciencia y la variación entre los dos tiempos. Si proyectamos un segundo en este diagrama mientras estamos en un estado alterado de conciencia, veremos que un segundo objetivo puede transformarse en 2 segundos subjetivos, lo que significa que nuestra percepción del tiempo se ha duplicado. Ahora, si la inclinación del tiempo subjetivo sigue aumentando hasta volverse casi paralela al espacio objetivo, llegamos a una situación en la que el tiempo subjetivo se superpone completamente con el espacio objetivo. En este punto, el tiempo y el espacio tal como los conocemos dejarían de existir, ya que estaríamos presentes en todas partes al mismo tiempo. En este caso, tu tiempo subjetivo colisionaría con el espacio objetivo y se volvería infinito. Este estado se conoce como samadhi, la máxima expansión de la conciencia, donde se extiende por todo el universo, accediendo así a la fuente del holograma. Bentov desarrolló una técnica realmente peculiar y divertida para observar nuestra capacidad de expandir el tiempo subjetivo. A continuación la describiré tal como aparece en su libro. Primero, coloca un reloj frente a ti. Relájate y observa el reloj mientras sigues el segundero, absorbiendo y recordando el ritmo con el que se mueve, haciéndolo sin esfuerzo. Luego, cierra los ojos y visualízate participando en tu actividad favorita. Esta visualización debe ser perfecta. Si imaginas estar tumbado en una playa, debes sentir que realmente estás allí, no solo pensar que estás en la playa. Siente el calor del sol y la textura de la arena. Los resultados son mejores si eliges una actividad relajante en lugar de una agitada. Cuando sientas que has estabilizado esta visualización, abre los ojos lentamente un poco. No te concentres en el reloj, simplemente deja que tu mirada se pose sobre la esfera, como si fueras un observador desinteresado de toda la situación. Si seguiste las instrucciones correctamente, es posible que notes que el segundero se detiene en algunos momentos, se ralentiza y se queda en su lugar. Si tienes mucho éxito, podrías detener la manecilla durante un tiempo considerable. Para algunas personas esta resulta ser una experiencia sorprendente. En el momento en que sienten esa sorpresa, la manecilla se acelera y vuelve a su velocidad normal. Para lograr resultados, uno debe realmente mantener su atención y presencia mental en visualizar la experiencia, mientras al mismo tiempo observa el reloj de manera desapasionada. Sería algo similar a cuando estás leyendo un libro y tu mente se ha desviado hacia algún asunto, pero continúas leyendo, como una especie de división en la conciencia. Me gustaría leer en los comentarios si has intentado practicar esto y si has logrado detener o ralentizar el tiempo. ¿Por qué se ralentizó o detuvo el reloj? Bentov propone que la mente observadora, responsable de interpretar la información recibida por el cerebro, estaba ausente mientras los órganos sensoriales procesaban la información. El observador se había desconectado, dejando el cuerpo sin alguien que interpretara lo que los ojos estaban viendo. Es posible que, durante ese tiempo, el observador estuviera en otro lugar, como en una playa distante, y mientras se concentraba en lo que ocurría allí, no podía procesar la información del reloj. Cuando la conciencia regresaba al cuerpo, el reloj volvía a funcionar normalmente. El modelo del universo según Bentov, la teoría del huevo cósmico de Isaac Bentov, es un tema fascinante que podría ser el foco de un video completo. Sin embargo, lo resumiré brevemente aquí para proporcionar una visión general de su propuesta. Bentov describe el origen del universo como una esfera comprimida de materia y radiación dentro del protoespacio. Eventualmente, este huevo cósmico explotó en una sola dirección, lo que llevó a la formación de estrellas y galaxias en una forma toroidal. A medida que el universo se expande,
Su ritmo disminuye y la materia finalmente regresa a su punto de origen en un ciclo cósmico constante. Esta fascinante visión de Bentov sobre el origen, la expansión y la contracción del universo refleja su creencia en la naturaleza rítmica y eterna del cosmos, donde todo, desde la materia hasta la conciencia, se expande, evoluciona y regresa en armonía. En esencia, Bentov nos invita a explorar más allá de lo físico y a comprender la naturaleza vibracional de la realidad en la que existimos. Si te ha gustado este contenido y deseas aprender más sobre estos temas, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos pronto.